¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Estoy acá tomándome una mentita para poder conversar con el doctor Linares. De hecho, el tema de hoy, que ya saben que muchos de ustedes se están conectando porque es el tema de la microbiota, es un tema súper interesante. Así es que tengo ahí preguntas que me han dejado por la cajita de preguntas que dejé. Así es que las iré leyendo para que el doctor nos pueda ir ayudando, pero sé que a muchos de ustedes les interesa el tema de la microbiota y de verdad que a mí también es un tema súper interesante, es un tema que de verdad es relativamente nuevo, como les comentaba ayer, porque si bien existe con nosotros desde toda la vida, porque tenemos microbiota desde que existe la humanidad, se ha empezado a estudiar hace no mucho tiempo y la verdad es que cada vez se encuentran cosas nuevas, nuevas conexiones y de hecho existe ya esta famosa relación entre el cerebro y el sistema digestivo, ¿no? Este gut-brain relationship que le llaman relación cerebro-intestino y que cada vez sorprende más en cuanto a los avances y a los estudios que se vienen haciendo, la relación que existe, por ejemplo, de la microbiota con nuestro sistema inmunológico, la relación que existe de la microbiota con nuestro sistema hormonal, microbiota con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, o sea, el lado emocional. Entonces, definitivamente cada vez hay más estudios que hablan sobre esto y cuando o sea, surgió esta posibilidad de hacerme este estudio de microbiota, de verdad que me llamó bastante la atención, así es que yo más que feliz de compartirlo con ustedes para que también puedan saber un poco más del tema y puedan así tener digamos, un poco el conocimiento y las bases de qué se trata, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Me han preguntado mucho quién, o sea, cómo se hace para poder acceder a la, o sea, para poder, o sea, cómo hago para hacerme la prueba, si necesitan indicación de un médico, en dónde se hace, si es que se puede hacer, por ejemplo, en personas que estén dando en madres que estén dando de lactar. Hay varias preguntas, así que vamos a esperar a que se conecte el doctor Linares por aquí. Todavía no lo veo. Igual si van teniendo ustedes preguntas en relación a la microbiota, las pueden ir dejando porque igual las voy a leer. O sea, aparte de las que tengo de la cajita de preguntas que me dejaron, pueden ustedes acá también obviamente dejar y podamos conversar con el doctor. Vamos a esperar a que se conecte. Igual quería saber si ustedes han tenido alguna experiencia con el tema de la microbiota, si es que alguna vez les han diagnosticado algo, porque varias personas me han escrito también sobre el famoso SIBO, ¿no? Yo escuché sobre el SIBO hace unos 4 años más o menos, y me pareció súper interesante porque cómo puede haber una translocación bacteriana y puede definitivamente afectar o sea, nuestro balance hormonal, nuestro estado de ánimo, la absorción de nutrientes, incluso puede ser un desencadenante o un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades o condiciones, por ejemplo, no enfermedades, pero condiciones como por ejemplo infecciones vaginales, que de hecho también me preguntaron en la cajita de preguntas. Así es que, perfecto. Ahí está Dani, ¿cómo estás? Ahí está el doctor. Perfect. Listo. Que la fiesta comience cuando se conecte el doctor. Pero yo me mandó la solicitud y ya lo acepté. Ahí está. Ahí está el doctor Linares. ¿Qué tal, doctor? Hola, Maca, ¿me escuchas bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenido Acá. a este espacio. El tema de la microbiota ha sido furor. Las personas que tienen muchas preguntas al respecto. Las Ujú. tengo anotadas. No sé si prefiere empezar por las preguntas o si prefiere explicando un poquito que el tema de la microbiota, hablando un poquito de repente de mi caso, ¿no? ¿Cuáles fueron mis Ujú. síntomas? ¿Cómo quiere manejarlo? Algo rapidito, nada más introductorio, que no nos tomará más de 5 minutos. Dale. Primero, como te explicábamos en tu primera consulta, el concepto de medicina funcional, ¿no? El cual es una consulta más ampliada en la cual ahondamos sobre cosas que habitualmente se nos va por el tiempo corto de la consulta o que no le prestamos atención.
dado que pues a veces solamente nos enfocamos a la salud médica, pero en la medicina funcional tenemos los cuatro pilares, ¿no? La salud médica, la salud mental, el ejercicio, la dieta. Entonces, en eso se enfoca la medicina funcional. Y lo otro, el concepto de microbiota, ¿no? Que la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven no solo dentro de nuestro aparato digestivo, sino que están en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto urinario. O sea, microbiota tenemos en todo lado. Y todos esos microorganismos, sean bacterias, virus, hongos, están en un equilibrio que médicamente se llama homeostasis. Y esa homeostasis debe mantenerse durante el tiempo, porque la microbiota, ya hablando de la microbiota en el aparato digestivo, tiene funciones importantes, tanto así que interviene en la síntesis y degradación, o sea, construcción y destrucción de los ácidos biliares, de algunas vitaminas y en la absorción de algunos micronutrientes. Entonces, la microbiota es este conjunto de bacterias buenas que están ahí en nuestro intestino y que ingresan a nosotros desde el momento de que nacemos. O sea, al pasar por el canal vaginal ya tenemos, por decir, nuestra primera siembra de microbiota. Con nuestra primera lactancia tenemos otra siembra de microbiota y así a través del tiempo podemos tener pues, como te conversábamos, ya hemos tenido pues dos consultas y en las consultas hemos conversado de aquellos golpecitos que le podemos dar a la microbiota con antibióticos que a veces utilizamos por una amigdalitis, por una faringitis que terminan siendo virales, ¿no? O infecciones muy grandes, como infecciones urinarias, pielonefritis, neumonías, en donde utilizamos antibióticos de amplio espectro y nos olvidamos de la microbiota. Y en general, la microbiota es algo que, entre comillas, se conoce hace mucho tiempo. Para mencionarte algo histórico nada más, por ejemplo, desde hace unos 20 a 30 años se está utilizando mucho, por ejemplo, el trasplante fecal. O sea, llevamos pues microbiota de una persona sana a una persona enferma con algo pues que es una diarrea por Clostridium difficile, que es de muy difícil manejo. Entonces queda el trasplante fecal, en la cual lo que estamos trasplantando es microbiota. Pero, por ejemplo, este conocimiento ya se tenía desde la China imperial. O sea, estamos hablando pues de 2000 a 3000 años para atrás. Y Sino que de, son conceptos y de hecho, algo que se van en el tiempo. dos cosas interesantes. Lo primero es el tema de que se menciona sobre desde el canal de parto por el cual nacemos, ¿no? Por eso el énfasis y la importancia en tratar siempre de que sea por parto vaginal en la medida de lo posible, porque es la primera construcción de barrera que vamos a tener de esta microbiota. Y el tema de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Lo importante que es, y más allá de un tema Exactamente. de nutrientes, estamos hablando ya de un tema muy como profundo, porque finalmente la microbiota se relaciona, yo decía un poquito antes de que se conectaran, está relacionado con el sistema inmunológico, está relacionado con nuestro sistema hormonal, está relacionado con nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, y aquí la segunda parte, el tema de los antibióticos, por eso la importancia de no automedicarse también, porque uno no sabe Exactamente, o sea, qué efecto está teniendo en la microbiota, o sea, tomar una pastilla porque sí, no es, o sea, es algo que puede que no lo veamos, pero que está afectando internamente a nuestra microbiota. y esa es una realidad, ¿no? Es que a veces pues nos olvidamos que existe una comunidad de organismos dentro de nosotros y que son millones de millones, son 100.000 millones, o sea, es una cantidad inmensa de ellos que están trabajando con nosotros, trabajando con nuestros neurotransmisores, trabajando en la absorción de micronutrientes, trabajando en nuestra inmunidad. Y la microbiota en realidad tiene que ver con gran cantidad de entidades clínicas de enfermedades. O sea, si hoy en día uno entra a Google y pues coloca Alzheimer más microbiota, te salen una serie de artículos. Si colocas hipertensión arterial y microbiota, te salen una serie de artículos. Diabetes y microbiota, otra serie de artículos. O cosas que, por ejemplo, decimos, esto tendrá relación con la microbiota, por ejemplo, el autismo, y te salen artículos. Ahora,
No quiere decir que la microbiota explique el origen, o sea, la fisiopatología de todas las enfermedades, sino que quizás la hemos tenido olvidada o escondida en alguna parte de nuestra cabeza, porque en la educación médica alguna vez hemos escuchado la microbiota. Y es más, en las profesiones de salud como nutrición también alguna vez has escuchado microbiota, sino que como es algo que lo pasas tan superficial que se te va, o sea, lo que no utilizas se te va. Y de hecho, eso que, o sea, ya entrando un poquito más como porque muchas personas me preguntaron sobre mis, cuando yo empecé a contar, ¿no? Que me había hecho ese examen, muchas personas me preguntaron cuáles fueron mis signos y síntomas. Y lo que yo les contaba era que en mi caso particular, o sea, lo que hemos encontrado es que sí hay una disbiosis, pero no es tan pronunciada, es una disbiosis leve. Sin embargo, sí tenía algunos signos y síntomas que, claro, se podrían confundir por otra cosa, ¿no? El tema del embalonamiento, de los gases, de la distensión abdominal, pero que lo que finalmente terminó como de darme el empujoncito para ir al instituto fue, justamente hablando con Roberto, que es, ambos lo conocemos, que yo le conté sobre Ujú. estos canales que tenía, y él me dijo, oye, pero de repente hay algo en la microbiota, ¿no? Entonces, juntando como que cabos, uno más uno, finalmente es que voy, me hago el examen, y claro, lo que yo le contaba a esta comunidad que tengo acá, a mi comunidad wellnessera que le digo yo, es que yo no me esperé nunca, o sea, sí, me pensé que disbiosis tiene, todo el mundo tiene cierto grado de disbiosis, pero nunca pensé que había una permeabilidad intestinal y tampoco que había un SIBO. Y es algo de que, sin, o sea, ¿cómo saberlo si es que no haces o sea, algún tipo de estos exámenes de microbiota, ¿no? Muchas personas pasan años con esta situación y nunca es diagnosticado. Claro, se vuelve evidente cuando ya el tema ha avanzado o hay una gran disbiosis, ¿no? Entonces, me preguntaba Exactamente. que todo, si es que es algo recomendado para todos. ¿Ustedes lo recomendarían para todas las personas? Lo recomendamos para las personas que no tienen solución en sus problemas o síntomas gastrointestinales crónicos. O sea, y también temas extra gastrointestinales, o sea, muy aparte del aparato digestivo, porque también la microbiota pues tiene que ver con la absorción de micronutrientes, la degradación de ciertos elementos tóxicos o la asimilación de estos. Entonces se puede relacionar también como, por ejemplo, cosas tan distales del aparato digestivo que entre comillas son distales, como caída de cabello, dolor muscular, cansancio, fatiga, resequedad en la piel, eso que te amarga la boca, eso que se te reseca la boca, o esos dolorcitos que los tienes ahí y te has hecho todas las resonancias y no encuentras solución al dolor. Ahora, por un lado, bien, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, tienes dolor abdominal y no tienes algo que llamamos las banderas rojas, o sea, algo que sí te debes hacer una endoscopía o una colonoscopía, o sea, si no hay deposiciones negras, sangre en las heces, baja de peso, entonces no hay banderas rojas, pero sigues teniendo un síntoma crónico de dolor, balonamiento, molestia, que es algo que, como te Que, explicaba, no te va a traer mortalidad, pero modifica tu estilo de vida. que muchas Entonces, veces, ahí entra el examen. claro, y ahí muchas veces analizamos, ¿no? Como que así siempre me pasa. Y en realidad el Eh, cuerpo habita, ¿no? Y eso es lo que yo, exactamente. son cosas que yo normalizaba. O sea, sí, ya bueno, comí esto, me cayó, se cayó la barriga, o comí esto y me dieron gases, pero ya bueno, ya, o sea, y eso pasa mucho, normalizamos mucho este tipo de síntomas, porque como no son debido a muerte, sino son leves, es como, ah, bueno, ya, así soy yo, pero algo está pasando. Exactamente. O a veces dices, no, la acidez, no, es que me cayó mal, lo comí muy tarde. Pero si ya es permanente, o sea, cuando ya algo modifica tu estilo de vida, ojo, ahí está pasando algo, ¿no? O sea, tu cuerpo te está avisando. Porque no es muy común este examen y es un examen complejo, porque hacen cosas como, por ejemplo, van a sonar palabras raras, ¿no? Espectrofotometría, electroluminiscencia, análisis de ADN, o sea, es un análisis que sale fuera de lo habitual, por eso el resultado demora más o menos un mes, pero te da muchas luces. Claro está que el tratamiento de una disbiosis lo iniciamos desde que escuchamos síntomas que pueden ser serios, ¿no? Como balonamiento, dolor, llenura precoz. Entonces hay que iniciar tratamiento, un tratamiento que le llamamos empírico y que en realidad, por ejemplo, en tu caso lo iniciamos. O sea, iniciamos un tratamiento empírico a base de zinc, glutamina y un probiótico.
y al final recibimos tu resultado de microbiota y no solamente en esos resultados del examen de microbiota te dicen tienes desviación de firmicutes, bacteroidetes, tienes desviación de mucosa reguladora, proteolítica o X cosas de metales pesados. O sea, te recomiendan cosas. Y justo en las recomendaciones decía, suplementa con glutamina. Y ya lo Sí, habíamos hecho, ¿no? sí. Entonces, Y yo creo que eso, eso es importante. Acá voy a hacer yo una pregunta que no está en la lista de preguntas, pero que es una pregunta que siempre me hacen. Y yo siempre con los suplementos digo, uno no puede suplementarse porque se le ocurre, ¿no? Tiene que haber una razón de por qué se está tomando ese suplemento. Por ejemplo, los probióticos, ¿no? Están de moda. Todo el mundo quiere tomar probióticos y compramos el que esté ahí en el comercial de televisión o el que en la farmacia vamos y nos dan el panfletito y compra el probiótico. Dos preguntas al respecto. Uno, ¿todos deberían de tomar probióticos? Y dos, ¿todos los probióticos son iguales? no, es una buena pregunta, ¿no? Porque probióticos, por ejemplo, si estás tomando un antibiótico, ¿podrías tomar luego de? Sí, podrías. Es mejor tener síntomas que te orienten a patología gastrointestinal para sospechar que tienes una alteración en microbiota. Ahí podrías iniciar probióticos. Ahora, ¿todos son iguales? No, tampoco, porque probióticos, el probiótico son bacterias vivas, han sido cultivadas, y hay algunas, por ejemplo, por decir nombres, Bifidobacterium longum, Lactobacillus, Ramosus, Lactobacillus casei, Saccharomyces boulardii. Entonces, hay varios. Entonces, hay como 20 a 30 cepas que son útiles, pero no todas tienen una preponderancia en resembrarnos de probióticos buenos. O sea, hay algunos, como el Bifidobacterium longum, que quizás no te debe faltar, ¿no? En un probiótico debes buscar en la receta, en donde están las indicaciones, a ver, voy a ver probiótico X, porque generalmente a veces hasta lo traen por Amazon o tienes a alguien conocido en Estados Unidos, es traen un probiótico, pero tienes que ver cuál es el contenido. Exacto. ¿Cuáles son las cepas que tiene el probiótico? Y ahora, Exactamente. en extensión a esa pregunta, ¿podría ser entonces una persona que tenga un SIBO y que se decida automedicar o autosuplementar con probióticos? ¿Podría terminar siendo contraproducente si es que no se escogen las cepas correctas? Sí, porque hay, o sea, no es que sea contraproducente, sino es que no va a mejorar tan rápido, ¿no? Porque hay probióticos que tienen 30, 36 cepas, como hay otros que tienen 10. Pero dentro de esas 10 están 8 que necesitas. Claro. Y dentro de las 30 pueden haber solamente 4 que necesitas. Entonces, esa especificidad de saber qué probiótico necesitas o qué grupo de probióticos necesitas, te lo puede decir el análisis de microbiota, ¿no? Exactamente. He ahí la importancia de no suplementarse porque se les ocurre, porque uno no sabe, Exactamente. es un mundo, literal, es un mundo lo que tenemos adentro de la microbiota. Hay que saber cómo está, o sea, cuál es el estatus actual para poder saber, ok, cómo lo trato, cómo lo mejoro, ¿no? Eh, por acá me preguntaban también de una de las preguntas que se relaciona un poquito con lo que estamos hablando, si es que se puede sanar este tema de la disbiosis únicamente tomando probióticos. En realidad es un manejo en conjunto, o sea, la medicina funcional se maneja a través de los pilares de la salud, ¿no? La salud emocional, la salud médica, que ahí vienen los probióticos, los prebióticos, la salud física y la salud nutricional. Entonces, por ejemplo, hablando de salud emocional, tienes que estar con el estrés bajo, porque si tienes estrés muy alto, eso te incrementa el cortisol, incrementa la resistencia a insulina, es un estado proinflamatorio, es como que si tú ya tienes tu microbiota alterada, o sea, tienes un fósforo prendido y si estás estresado le echas gasolina. O, por ejemplo, en tu salud física, el hacer ejercicio también disminuye tus niveles de cortisol. El dormir bien también interviene en reparar el intestino, el enterocito. Porque, por ejemplo, cuando uno duerme profundamente, liberas melatonina o al inicio de la noche liberas melatonina y esta ayuda a reparar los tejidos. Y la salud nutricional, cuando tú quieres reparar tu tejido intestinal, tu enterocito, pues
tienes que darle de comer a ese enterocito, y su comida favorita pues es un aminoácido, la glutamina. Y si ya le das la glutamina, también ahí entra el probiótico. Entonces, es un conjunto de mecanismos que deben ir a la par. O sea, imagínate que es una mesa con sus cuatro patitas y que le corrijas una. Le corriges solamente la parte de probióticos. Pero las otras tres, entonces va a seguir siendo una mesa coja. Entonces, si ya tiene síntomas gastrointestinales, si ya tiene síntomas crónicos, hay que buscarle ese algo más. Y ese algo más no solo es la microbiota, sino tu salud emocional, mental, física y nutricional. Exacto. Y acá viene y se recalca lo que siempre comparto por este espacio, que es que no es, o sea, la nutrición sí es un pilar sumamente importante, pero no es el único, y lo digo yo como nutricionista, igual que la actividad física. A veces solamente queremos atribuirles a la nutrición y al ejercicio. Ya, si como bien llevo ejercicio, estoy saludable. Y no es así, hay un tema de el sueño, se ha visto, o sea, los estudios del sueño y cómo se relaciona con todo nuestro bienestar es alucinante. El tema del manejo del estrés también. Entonces son cuatro pilares que tienen que encontrar esta como sinergia, este balance, y hay que trabajar todo. De nada sirve comer sumamente bien si es que nuestro nivel de estrés está por los cielos y no dormimos. Exacto. Viceversa. Tú manejas tu estrés, pero tu alimentación no es de calidad nutricional o eres sedentario o sedentario, te está faltando, o sea, hay un desbalance. Entonces hay que encontrar en la medida de lo posible ese balance y que en mi caso particular, claro, cuando yo contaba, me escribe una chica y me dice, ay Maca, si tú que comes tan bien, ¿no? Y sabes como las combinaciones y haces ejercicio, te ha salido este diagnóstico, ¿cómo será el resto de personas que no? O sea, y yo digo, es que ahí viene el tema, que no solamente, o sea, en mi caso fue digamos, el gatillador fue el tema emocional, ¿no? Porque yo te conté que había tenido todo este año, ha sido un poco como emocionalmente retador. Y claro, el ejercicio bien, la alimentación bien, pero emocionalmente he tenido picos de estrés. Y claro, no es de que de la semana pasada, es de todo el año, que finalmente se va acumulando y se termina manifestando en la microbiota, ¿no? Porque muchas personas piensan, ah, lo que comí ayer o la semana pasada, y no es así, es algo que se viene, o sea, es una acumulación de un tiempo, ¿no? Entonces, por eso también es algo, digamos, bastante, o sea, el examen es bastante acertado porque te está evaluando no de ayer a hoy, sino de un tiempo. Claro, es de un tiempo. Y eso son cosas que te olvidas, ¿no? Incluso am, yo como personal médico también, pues, como te contaba, hasta el año pasado, pues, de las 720 horas que tiene el mes, trabajaba 500. Entonces, no me daba cuenta que no dormía bien, que me hacía dos guardias por semana, estaba trabajando en X sitio, Y sitio, salía de X sitio, iba al A, de ahí al B y llegaba a casa. Entonces, en lo absoluto tenía una vida sana, comía por aquí, comía por allá. Resultado, era una persona con bastante sobrepeso, pero entre comillas saludable. Yo pues mido 1,72 m y estaba pesando 82 kilos en enero, febrero. Incluso estaba en mejor forma física que hace en el 2019. Sin embargo, yo me consideraba una persona sana. Entonces ahí viene quiebra mi salud en febrero, me da COVID severo, inexplicablemente, termino en UCI y de ahí 2 meses de recuperación. Y en 2 meses de recuperación, pues, 2 a 3 meses, comenzar a quitar ciertas cosas, ingresar ciertas cosas, por ahí probióticos, después de los probióticos ya entraron vitamina D, que también la sigo consumiendo hasta el momento, ejercicio y ahora sí el dormir bien, ¿no? Y dejar el estrés. Porque son cositas que uno no te das cuenta, pero te modifican el estilo de vida. Y Totalmente. cuando algo te pega, ahí recién te das cuenta. Exactamente. Y de hecho, es algo cierto, ¿no? O sea, la prevención es lo más, es la herramienta más eficiente, la menos costosa. Sin embargo, muchas veces es la más difícil de implementar, ¿no? Porque, como tú dices, no nos damos cuenta hasta que algo nos pasa. Y de ahí recién decimos, oye, debería de dormir más. Así es que es súper importante eso de lo que estamos hablando, porque ahí nos damos cuenta de cómo son estos diferentes pilares que finalmente llevan a este cuidado. Bien. Por acá, otra pregunta que me hicieron, que la tengo acá anotada, que Ujú.
si es que la disbiosis intestinal se trata, bueno, eso sí, se trata, Se trata. si es que la microbiota está relacionada con la depresión o con la ansiedad. Sí, o sea, en el intestino, en el sí, el aparato digestivo en general, es el segundo lugar del cuerpo donde tenemos mayor cantidad de neuronas. Y es más, los precursores de algunos neurotransmisores se originan pues en neuronas que tenemos en el aparato digestivo. Es más, la construcción de un aminoácido como el triptofano, que es un precursor pues de la serotonina y la melatonina, parten de esta interacción entre la microbiota y el intestino. Es más, por ejemplo, yo me considero un inexperto todavía en microbiota porque yo escuché de la microbiota hace unos 5 años, pero desde el 2019 inicié a estudiarla y a buscar poco a poco eh, relevancia y la importancia que tiene. Tal es así, recientemente pues estuve en un curso de microbiota justamente español en donde ya mencionan el eje intestino-cerebro. Pero al buscar este concepto del eje intestino-cerebro, uno se encuentra con información que ya está desde hace unos 8 o 10 años. Correcto. Entonces, es algo que recién lo estamos conociendo, recién estamos escarbando, pero existe. Entonces, sí tiene relación. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno tiene el síndrome de intestino irritable, que se puede presentar con diarrea o estreñimiento, generalmente puede ir acompañado o de ansiedad o depresión. Y es más, dentro del tratamiento de intestino irritable, ¿qué podemos utilizar? Antidepresivos. Pero al final al utilizar antidepresivos solamente estás reemplazando algo que te falta y Correcto. te estás olvidando de la microbiota, Y de de la una de las, causa. claro, y que eso es súper interesante lo que mencionas porque muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, digamos, la medicina muchas veces lo que hace es te da la solución al problema, pero no se va un poquito más allá a ver la causa, ¿no? No todos, pero muchas veces. Entonces, si nosotros tenemos un síndrome de colon irritable, y claro, eso genera cuadros de ansiedad o depresión, lo común es que se trate con antidepresivos o ansiolíticos. Sin embargo, si no se cura o no se trata el síndrome irritable, la causa va a seguir ahí. Entonces, no vamos a poder regenerar esa microbiota que se ha deteriorado a causa de estas diarreas constantes o este desbalance que hay a nivel de microbiota y entonces seguimos con una deficiencia de producción de ciertos neurones o de neurotransmisores. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que efectivamente no podemos tratar a las dolencias del cuerpo, por así decirlo, como acá, acá, acá y acá, sino que todo se conecta, ¿no? Y Exacto, tiene que haber pasado en la universidad, que a mí también, cuando te enseñan los cursos de anatomía y tal, es, ok, aparato respiratorio, ok, aparato digestivo, ok, aparato cardiovascular, pero en ningún momento es como se une todo, ¿no? Es como por partes, como departamentos aislados. Entonces, exactamente. la importancia de, por ejemplo, empezar a conocer este tipo de información y decir, oye, si tengo colon, síndrome de colon irritable, podría ser de repente que mi ansiedad esté relacionada con eso. Exactamente. E incluso enfermedades que tú no te imaginas, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? O sea, diabetes mellitus la diagnosticas ya, glucosa más de 126, hemoglobina glicosilada más de 6,5, ya, la diagnostiqué. Preventivo, voy a ver cómo están tus niveles de LDL, si están más de 100, te lo empiezo a tratar, te doy tu metformina, te doy tu atorvastatina y se acabó la consulta. Claro. Pero ese mismo paciente a la siguiente consulta te dice, doctor, pero también tengo balonamiento abdominal, que reflujo, que la acidez, ¿no? Entonces tú automáticamente piensas, eso es gastropatía diabética. Y dices, eso es por la diabetes. Y sigues, le dices, entonces si tiene reflujo, le doy un procinético. Si tiene acidez, le doy un antiácido. Entonces vas poniendo tapones. Pero ¿qué tal si a ese paciente diabético tú le preguntas sobre cómo come? ¿O qué Como tal está duermo. durmiendo? ¿O qué tal va de ejercicio? Entonces,
La consulta habitual, o sea, ¿te soluciona el problema? Sí. ¿Por qué? Porque la metformina es lo que está demostrado que disminuye mortalidad y morbilidad en diabetes mellitus. Eso es un hecho, está demostrado, hay 800.000 artículos, hay muchos artículos sobre eso. No le debe faltar metformina a un diabético. Pero, ¿y si te olvidaste de la dieta? ¿Y si te olvidaste del dormir? ¿Si te olvidaste de si estás haciendo ejercicio? El Entonces, mal- hay que hacerlo todo en conjunto. Y te olvidaste de la microbiota, ¿no? O sea, y esto se puede extrapolar, trasladar a gran cantidad de entidades clínicas que a veces, entre comillas, no responden al tratamiento y te quedas en el aire, ¿no? Claro, totalmente. Y en relación a eso también digamos, la microbiota, la disbiosis, la enfermedad y el SIBO, el famoso SIBO. Han habido varias preguntas en relación al SIBO. Una de ellas es cómo se cura o cómo se controla el SIBO. Si es que ya lo tuvo alguna vez diagnosticado, ¿puede regresar? Y si es que hay la relación de la disbiosis, el SIBO y las infecciones vaginales. Claro, en realidad el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, lo recomendable es realizar una dieta baja en hidratos de carbono, ¿ya? Y hay que suplementar con algunas enzimas digestivas. Ahora, la alteración de la microbiota tiene mucho que ver con las infecciones vaginales, por ejemplo, ¿no? O sea, así como la microbiota coloniza, pues, el intestino, también coloniza piel, también coloniza mucosa vaginal. Entonces, si ya tienes una alteración gastrointestinal, por ahí que al reemplazar o reconstruir tu microbiota intestinal, esos problemas de vaginitis, vaginosis, infecciones, incluso las infecciones urinarias, ¿ah? Se pueden corregir. ¿Por qué? Porque repoblaste con una serie de bacterias que te van a ayudar a, por translocación, irse a otros lugares y repoblar con bacterias buenas y corregir ciertos problemas que parecían crónicos. Sí, de hecho a mí me ha pasado, yo soy testigo de eso, que cuando he estado, por alguna razón mi alimentación ha variado mucho y he estado consumiendo, por ejemplo, muchos carbohidratos refinados o muchas azúcares añadidas, digamos por unas 3, 4 semanas de manera constante, no mucha Uh -huh. fibra, no haciendo mucha actividad física, eh, se me ha desencadenado una infección vaginal, ¿no? Y que al principio tú dices, bueno, ya de repente, no sé, me quedé con la ropa de baño mojada, o no sé, el sudor del gimnasio, 3 años. Y ahí fue donde yo dije, oye, yo me he dado cuenta que cada vez que hay una alteración en mi alimentación, que no duermo bien, que no hago tanto ejercicio, que bajo la fibra, es como un gatillador. Y ahora tiene relación con que parte del diagnóstico que se me ha dado es SIBO. Sí, Eh, y, hay una... es, y es cierto, ¿no? Incluso, por ejemplo, el uso frecuente de antibióticos también te puede alterar, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, Cándida lo tenemos desde el inicio de la cavidad oral hasta que acaba el aparato digestivo en el ano. O sea, Cándida vive con nosotros, sino que vive en equilibrio. Entonces, por ahí, si tú tienes un uso de antibióticos de amplio espectro, antibióticos muy fuertes, o usas antibióticos cuando no debes usarlos, rompes ese equilibrio y puede aparecer cándida, ya sea en cavidad oral, aparato digestivo o cándida vaginal, que también hay. Y me ha pasado también, porque yo les he contado por aquí, bueno, también en la consulta, que a mí me ha dado pilonefritis 2 veces. Y cuando he tenido infecciones urinarias, automáticamente me dan un antibiótico de amplio espectro y la cándida se activa. Y es eso, es que barres con todas las bacterias y generas un desequilibrio. Entonces, yo ahora, antes de que me den un antibiótico, siempre pregunto si realmente es necesario que me lo den, porque yo ya sé cómo mi cuerpo reacciona ante eso. Ya me ha pasado que me han dado antibióticos para tratar una cosa de amplio espectro y ¡pum! Otra cosa se desequilibra y se genera esta cándida. Y lo bueno es eso, ¿no? Que ahora la gente es un poquito más consciente cuando uno receta un antibiótico. Porque a veces te preguntan hasta, ¿es necesario, doctor?
Pero si ya tienes una prueba fehaciente de que si necesitas un antibiótico, o sea, lo necesitas, ¿no? Pero la mayoría de infecciones, por ejemplo, aparato respiratorio alto, no necesitas ningún antibiótico. Ahora, para una infección urinaria tienes que tener, pues, síntomas más un cultivo positivo, y ahí necesitas un antibiótico, o sea, ahí es innegable, ¿no? O en ciertas situaciones, como por ejemplo una infección urinaria en gestante, es innegable que necesitas un antibiótico. O sea, hay situaciones en que es innegable que lo necesitas, y hay otras en que debes sopesar siempre el riesgo-beneficio en medicina. O sea, en medicina lo que siempre tienes que hacer, el riesgo-beneficio. Ah, y mira, hablando de madres gestantes y dando de lactar, una pregunta que me pareció súper interesante. Me preguntaron si es que la madre está dando de lactar y tiene algún tipo de disbiosis o una permeabilidad intestinal o SIBO o alguna alteración en la microbiota, si eso podría afectar al bebé que está lactando. Sí, efectivamente puede afectar. Ahora, no solamente durante la lactancia, sino también durante la misma gestación. O sea, si la mamá está en un proceso de estrés, si la mamá pues ha recibido malas noticias o tiene problemas económicos en la familia, todo eso se traduce en estrés. O sea, todo eso se traduce en elevación del cortisol, en elevación pues en incremento de la resistencia a la insulina, en un estado proinflamatorio. Y los estados proinflamatorios pues impiden que nuestra tríada de principales bacterias entre mucolíticas, reguladoras y proteolíticas mantengan su porcentaje adecuado, se desequilibran y puedes no tener pues un cultivo adecuado, por así decirlo, de una microbiota buena, ¿no? O sea, Entonces, sí afecta. entonces eso quiere decir que se lo pasa a través de la leche materna, entonces. Claro, es más, por ejemplo, los niñitos que tienen lactancia materna exclusiva, por decir, tienen, vamos a decirlo, de esta manera, que tienen una microbiota mejor preparada que aquellos que tienen lactancia mixta. O igual, los que nacen por parto vaginal tienen una microbiota mejor preparada que aquellos que nacen por parto por cesárea. Ya, entonces, Aquellos niñitos que reciben muchos antibióticos tienen una microbiota menos preparada también, ¿no? y entonces en ese caso, una siguiente pregunta ya mía sería, una mamá que está dando de lactar y recibe, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos y se genera una disbiosis intestinal o una disbiosis a nivel de microbiota, eso va a ser traspasado, va a afectar eventualmente a través de la leche materna al bebé que le está dando. Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. Hablando de niños, también me preguntaron si es que las disbiosis se presentan en niños también, si esta permeabilidad también se ve en niños, si es que el SIBO también aparece en niños. Sí, también se puede. Es que, comentando, por ejemplo, algo de tu análisis, por ejemplo, en la primera consulta conversamos, por ejemplo, de las bacterias y su clasificación en proteolíticas, muconutritivas y reguladoras. Entonces tenían que tener un porcentaje de 40-40-20. Entonces, las más fuertes son las proteolíticas. Las tres se alimentan, pues, vamos, de vegetales verdes. Entonces, si tú ingresas en tu dieta, y hoy es muy común que en nuestra dieta ingresen muchos azúcares, vas a alterar esa microbiota, ¿no? Entonces esa microbiota no va a tener esos porcentajes o van a predominar ciertos microorganismos que pueden ser proinflamatorios. Y Claro. muchos de los proteolíticos son proinflamatorios. Y ahora pues a nuestros niñitos, y es más, a todos cuando hemos sido chiquitos, te muestran un plato verde y algo que sea pues un chocolate o un dulce, un caramelo, te vas al dulce. O si está ahí la hamburguesa o el McDonald's, te vas a lo rápido, ¿no? Lamentablemente las comidas grasas eh, estimulan mucho los centros que regulan el apetito. Entonces nos dan cierto placer comer el dulce, comer grasas más que comer vegetales, ¿no? Entonces sí, un niñito puede tener disbiosis, puede tener permeabilidad intestinal y puede tener pues aparición, como en tu caso, del marcador de la sonulina, ¿no? Que al final, algo análogo para hacerlo rápido, por ejemplo, vamos a imaginar que mis manos son células intestinales y que mis dedos son los puentes, ¿no? Entonces, los procesos inflamatorios rompen esos puentes y permiten el paso a través de las células de sustancias que no deberían pasar del intestino al torrente sanguíneo.
Ahora, todas esas sustancias van a ser reguladas, van a ser controladas por nuestro sistema inmune, pero va a estar en un estado de permanente inflamación. Entonces, Correcto. estos puentecitos rostos, esta sonulina rota, liberada, va a ser la que se puede encontrar en el examen de microbiota. Lo que me pasó a mí, pues, ¿no? ¿Cómo saben que tengo Sí, permeabilidad? Presencia de sonulina que indica que se está filtrando algo ahí que no se debería de filtrar. exactamente, Y exactamente, exactamente. preguntaron ayer, ¿y qué pasa si no se trata? O sea, para poder tratar tienes que diagnosticar, para poder diagnosticar tienes que hacer los exámenes o los estudios. Ok, ¿qué pasa si yo, ok, me salió el SIBO, me salió la permeabilidad, y yo digo, muchas gracias, doctor, hasta la próxima, y continúo haciendo mi vida así, o sea, no le doy importancia y no lo trato? ¿Qué pasa? Esto va a seguir incrementándose a través de todo el tracto gastrointestinal, o sea, lo que van a absorber nutrientes, duodeno, yeyuno, ilion, que son nuestros lugares donde se absorbe mayor cantidad de micronutrientes, va a ser afectado. Porque nuevamente vamos a imaginar a la célula intestinal como mi mano y mis dedos como algo que son los cilios. Entonces estos cilios aumentan la capacidad de absorción. Conforme uno tenga mayor permeabilidad intestinal, mayor inflamación, estos primero se van a ir achicando y luego Ok. desapareciendo. Entonces vas a tener una absorción disminuida de micronutrientes. Si tienes una absorción de micronutrientes disminuida, ¿esas células se van a reparar adecuadamente? No. Lo que se recambian rápidamente las vas a recambiar después de 2 semanas. Entonces vas haciendo un círculo vicioso, ¿no? Y esto aparte se enlaza con otra cosa que es la mitocondria, que es la que nos da energía. Y esta mitocondria se alimenta pues de los micronutrientes. Hierro, manganeso, vitamina B12, complejo B. Y si no los absorbe bien, no tienes energía y entras en ese círculo vicioso. Entonces, muy aparte de que vas a estar fatigado, cansado, con síntomas gastrointestinales, como tienes un estado proinflamatorio y no hiciste nada, vas a tener mayor inflamación, podrías desarrollar más adelante hipertensión arterial, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, por ahí trastornos autoinmunes, hipotiroidismo de Hashimoto, por ahí hasta se puede enlazar con una artritis reumatoide, con lupus eritematoso, ¿no? Entonces, una vez que te enteras, mejor es corregir. Y la corrección no es solamente, pues, ya, estoy mal, entonces quiero el probiótico que tenga 30 cepas, ese me va a hacer bien. Bueno, sí, tienes una parte del tratamiento, ¿no? Otra parte del tratamiento es evitar el gluten. No porque nos provoque una alergia severa, sino porque el gluten también es un producto inflamatorio. Suspender los azúcares simples, suspender las menestras porque tienen las lecitinas que también son proinflamatorias. Ahora, esto por unas 8 a 12 semanas hasta darle tiempo a que el intestino se vaya recuperando, a darle el alimento al intestino, la glutamina, a que consumas mayor cantidad de vegetales verdes y también el probiótico. Claro, y eso es Y importante. después de eso recién vienen los micronutrientes. Recién ahí te suplementas. Porque si tú te suplementas estando inflamado, ¿dónde se va a absorber? Exacto. Exactamente. Y eso y eso es súper importante también porque yo creo que dos cosas hay. Uno, el tema de lo que dijiste, ¿no? Por 8 a 12 semanas. O sea, no quiere decir que nunca más en tu vida vas a poder comer un plato de lentejas. No, es un Exacto, tratamiento, tiene un exacto. y luego se puede reintroducir y probablemente todo bien, ¿no? Pero es durante el tratamiento. Así como cuando te dan un tratamiento de X cantidad de días con ese antibiótico, es lo mismo. Entonces, la idea con la finalidad es que desinflame y luego se reintroduce, no es que nunca más vas a poder. Eso quizás muchas personas como que les da miedo porque hay muchas indicaciones, ya sean médicas o nutricionales, de diversos profesionales, que son muy tajantes, ¿no? Es como que ya nunca más esto, pero no se trata de eso, se trata de primero sanar para luego reintroducir, porque así como tienes sustancias proinflamatorias para ti en ese momento que estás con un sistema digestivo inflamado, también tiene muchos otros nutrientes beneficiosos que le vas a sacar provecho Exactamente. que repares esa permeabilidad intestinal. Exactamente. Y hay que recordar pues que tienes que reparar 6 a 8 metros de aparato digestivo. Y eso
no es como un raspón que te haces en la mano al caerte que se repara en una semana. O sea, es una mucosa que se tiene que reparar, son unos cilios que tienen que volver a aparecer, es un enterocito que debe ganar pues esas, esos puentes y pegarse bien nuevamente. O sea, es un proceso y es más, lo difícil y lo complicado es más bien el régimen dietético, pero una vez que pasas ese punto de corte de los 20 a 21 días, ya se convierte en un hábito. Y una vez que después de que adquieres ese hábito, tú ya te sientes bien, va a seguir a través del tiempo. Y otra cosa ahí que rescato también de lo que mencionamos hace un momento de los suplementos, eso, ¿no? El tema de la suplementación, que está muy de moda, el tema de los suplementos, ¿no? Todo el mundo cree que porque mientras más micronutrientes consuma, más vitaminas, más minerales, mejor. Y no es así. Uno, porque hay cantidades recomendadas diarias que no se deberían de exceder, por ejemplo, en el caso de la vitamina A, por un tema de una vitaminosis, que finalmente termina siendo tóxica. Pero por otro lado, lo que yo digo, ¿cómo sabes, no? O sea, de repente no lo necesitas porque tu alimentación es bastante completa y balanceada, pero por otro lado está, ¿y qué pasa si tienes esta permeabilidad? Tu suplemento está simplemente como que pasándose de frente, Pasando, exactamente, pasa de frente nada más. está al water, al water, ¿no? Entonces, antes Exacto, de darse, hay que primero saber cómo está, uno, la alimentación y cómo está nuestra microbiota también. exactamente. O sea, porque si no, todos tus micronutrientes, así como entraron, se fueron, Claro, porque hay que se fueron. sanar, hay que sanar, hay que Exactamente. estos puentes. Otra cosa que me han preguntado también que no quiero dejar pasar es sobre la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, si es que se necesita, por ejemplo, en el caso de... Si una alteración en la microbiota podría generar algún tipo de dolencia o de dolor en la espalda y además fatiga. En el caso del dolor, por ejemplo, las fibras del dolor, es más, todas las fibras nerviosas tienen una cubierta de mielina, ¿no? Entonces, mientras más delgada sea esta cubierta, vas a tener más dolor o se va a cronificar el dolor. Entonces, y justamente la mielina se sintetiza por nuestras células y nuestras células utilizan energía de la mitocondria. Entonces, si tienes una absorción de micronutrientes alterado, no tienes, esa célula no tiene energía y nunca va a tener una cubierta de mielina adecuada. Entonces puedes prolongar tu dolor, ¿no? Ahora, fatiga, claro que sí, ¿no? Porque justamente eh, algunos micronutrientes como la vitamina D, el complejo B, la vitamina B12, si es que tienes alterada la microbiota, no se van a absorber bien. Y todas estas sí están relacionadas pues con fatiga, cansancio, ¿no? Sí es Otra pregunta, posible. ya, perfecto. Y sí, pues definitivamente. Otra cosa también que me preguntan es si una de gastritis, se puede hacer esta prueba de microbiota, y si una persona que ha tenido helicobacter. Sí, sí se pueden hacer, ¿no? Porque al final el Helicobacter es la causa fisiopatológica de gastritis, pero de por medio debe haber una alteración, un sobrecrecimiento intestinal que ha hecho que esta cantidad de bacterias de Helicobacter te produzcan la enfermedad. Porque en realidad, si por ejemplo agarramos 100 personas de la calle y les hacemos endoscopía o un test del aliento, 90% va a tener Helicobacter, pero no todos van a tener gastritis. Entonces, hay algo que provocó esa gastritis, ese desequilibrio, y puede ser un desorden en la microbiota, que quizás no necesites pues un probiótico o reordenar la microbiota, pero sí reordenar con algunos alimentos, ¿no? Evitar algunos, adicionar otros. Entonces, sí, se puede hacer su análisis de microbiota. Ya, perfecto. De ahí, ya para ir cerrando, así es que aprovechen porque ya vamos a ir terminando si tienen preguntas. Pregunta que me hacen por aquí, ya por el live. ¿Qué alimentos ayudan a mejorar la microbiota y cómo afecta? Esta es una buena, porque hablamos cómo afecta la microbiota al estado de ánimo. Ahora la pregunta es inversa. ¿Cómo afecta el estado de ánimo a la microbiota? ¿Ya? El estado de ánimo, pues, como estábamos conversando, hay un eje
estudiado desde hace ya unos 10 8 años el eje intestino-cerebro. Entonces, si uno está muy estresado, tienes elevación del colesterol, perdón, tienes elevación del cortisol, tienes un estado proinflamatorio, esto va a impedir la correcta absorción de micronutrientes y estos a su vez van a impedir que se sinteticen adecuadamente nuestras células intestinales y estas células intestinales es donde está viviendo la microbiota. Entonces, es un eje intestino-cerebro que va ida y vuelta. O Es sea, así. si se afecta el intestino, vas a afectar el cerebro. Ahora, cuando tú tienes enfermedades como depresión o ansiedad, es porque tienes algún déficit de un neurotransmisor. Ahora, muchos de los precursores de estos neurotransmisores están en el intestino. Entonces, van de la mano, van de la mano. Generalmente, trastornos gastrointestinales pueden tener de fondo depresión o ansiedad y viceversa. Claro. Seguramente los pacientes que llegan por depresión o ansiedad donde un psiquiatra o un psicólogo tienen de hecho algún síntoma gastrointestinal. De hecho, yo llevé un curso el año pasado o este año, no me acuerdo, de esto, de la nutrición emocional se llamaba, y tenía que ver con esto, con cómo cada vez hay más evidencia que demuestra que personas que tienen temas de ansiedad, depresión o falta de algún tipo de neurotransmisor o de algún químico, como sí, la terapia farmacológica ayuda, pero como el cambiar la alimentación termina de darle este plus adicional y el paciente mejora mucho más. Y hablaban justamente de esta conexión, este eje intestino-cerebro, que a mí me pareció fascinante, porque o sea, cómo podemos a través de los alimentos contribuir a mejorar una condición. Entonces, ahí una vez más la importancia y la relación de cómo el manejo debe ser integral, que no solamente se puede concentrar en o sea, una sola lista, ¿no? Son muchas partes que hay que conectar para poder ayudar a que el paciente mejore de verdad, porque si no simplemente es una mejora de 12 semanas y ¿no? Otra vez regresamos al mismo círculo vicioso. Sí, y al final nosotros somos un ser psico-bio-neurosocial, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, la definición de la salud es el estado de bienestar. O sea, tienes que tener un bienestar tanto en tu salud física, mental y emocional. Es más, ahora hay muchos foros de neuropsicobiología y a eso ahora le agregan neuropsicobiología e inmunología. O sea, cada vez se van imbrincando más temas que antes parecían muy distantes. Entonces, en realidad la medicina nosotros vamos descubriendo a través del tiempo cosas que ya la naturaleza, la biología puso ahí. O sea, lo que encontramos de esto de disbiosis, microbiología, de lo que es nuestro estudio de microbiota, ya están puestos ahí. Es más, en toda la medicina, todos los fármacos que tenemos aprovechan sistemas bioquímicos que ya tenemos ahí. Todos los análisis que tenemos buscan cosas que ya tenemos ahí, que fueron colocadas ahí. De repente más adelante tendremos estudios hasta genéticos, hasta análisis muy, muy específicos de cierta bifidobacteria que te falte, te puede causar esto o está relacionado con esto. Claro, O tal desequilibrio de este lactobacillus te puede causar esto. O sea, en algún momento se va a llegar a eso. Y desde el punto de vista genético, claro, claro, sino que todavía no está a la mano. exacto. Algún día lo estará y mejoraremos un poco más todavía. Y de hecho, eso es algo bastante interesante, slash curioso, ¿no? Que a pesar de que está ahí hace muchos años, ¿no? O sea, es algo, el tema de la microbiota está ahí desde que existimos, eh, es relativamente nuevo, pues, ¿no? O sea, 10, 15 años para la medicina es nuevo y se sigue investigando y se sigue aprendiendo cada vez más. Y por eso este tema de verdad es tan importante y tan fascinante. Y yo creo que tiene que ser, ¿no? Ya con toda la evidencia que se tiene, parte del tratamiento de un paciente. O sea, si estamos hablando de cualquiera que sea la patología, incluso ni siquiera sin tener una patología, algo tan normalizado como el caso de mis síntomas, ¿no? Gases, hinchazón, que uno dice, ay, acidez, ¿no? Es parte de, es normal. Ya estamos viendo de que no, pues, o sea, mi cuerpo me está avisando, oye, esa inflamación es lo que está causando
que sientas esto, ¿no? Es, Exacto. y yo creo que eso es, creo que es uno de los mensajes más importantes que me gustaría que se dieran las personas que están viendo esto, ¿no? La importancia de encontrar el problema de raíz, ¿no? Y que muchas veces puede estar ahí, en el tema de la microbiota. Y lo otro que a veces como seres humanos necesitamos hechos concretos, ¿no? Entonces, tú en tu cabecita se decías, tengo este síntoma, pero no me explico por qué. Y Ves la claro, prueba, y no es colon irritable, y no es helicobacter, no hay endoscopía, y me han hecho colonoscopía, y no hay nada. Entonces, bueno, y así soy yo, ¿no? Pero no, pues. y lo cual es muy bueno, o sea, no está mal hacerse endoscopía, colonoscopía, porque esa es la mejor forma de prevenir enfermedades neoplásicas principalmente, y más si tienes antecedentes. Pero una vez que ya te hiciste una u otra, ya pasaron 2 años, 3 años, o sea, ¿un cáncer te va a dar tantos síntomas tanto tiempo? No, pues. O Claro, sea, eso ya es algo funcional, pero no tenemos la base concreta de ese estudio funcional que se cruza por tu cabeza, pero al tener una prueba dices, bueno, aquí está. Y eso de alguna forma te da un impulso a corregir ese desbalance concreto que ya tú tienes. claro, definitivamente. Bueno, doctor Linares, no sé si quieres dar algunas recomendaciones. Creo que hemos abarcado casi todas las preguntas que me han hecho. Muchas de ellas se repetían, entonces, pero creo que ha sido o sea, es un tema, a mí me encanta. Veo, he visto a las Uh -huh. personas así. Eso les da bastante. Muchas personas me han preguntado sobre estos signos, síntomas. No sé si hay alguna recomendación. También me preguntaron, ¿no? ¿Dónde los hacen? ¿Quién los hace? Pásame el dato de tu doctor. Es en el Instituto de Medicina Funcional, que es donde estás tú y está Marco, también Marco Carvajal. Marco. Uh -huh. Sí, y la prueba pues van por Hermani y luego esa muestra se manda hasta España. Ahora, esa muestra luego llega de un mes acá, ¿no? Pero es por la complejidad que hay, porque es una serie de 5 a 6 hojas de resultado que hay que explicar al paciente, que son muchas partes de la interpretación. Es más, antes de entrar a este mundo de la microbiota, recibimos bastante información de cómo interpretar el resultado, porque es un análisis nuevo que no conocíamos, pero que poco a poco nos vamos adaptando con él y aprendiendo más de él y dando el mensaje a las personas, que al final, ¿cuál es el mensaje principal? Que uno no debe descuidar la salud emocional, tu salud física, tu salud nutricional y la salud médica, que es en la cual nosotros te vamos a ayudar. Que no todo es suplementar probiótico, que no hay que olvidar las otras tres cosas y que hay que buscar nuestro punto de equilibrio. Es más, muchas veces no nos damos cuenta. Quizás alguien externo nos lo dice, oye, te veo mal, te veo cansado, X cosas, ¿no? Porque muchas veces normalizamos ese dolor Claro, fue o Roberto normalizamos esa molestia. y fue Roberto quien finalmente me dijo, oye, deberías de hacerte esto porque sí, te veo más cansada, más bajoneada. O sea, y claro, y ahí después digo, wow, qué interesante, ¿no? Están preguntando ahí el nombre del instituto otra vez, Instituto de Medicina Medicina Funcional. funcional e integral. Uh -huh. Y Sí, bueno, ahí vamos a estar para aislados. Y darle ese empoderamiento al paciente. Información, porque al final la idea es que cada uno se empodere de información y lo transmita a otras personas y seamos partícipes de una comunidad más saludable, especialmente en estos días y quizás años de pandemia que vamos a estar. es verdad, es correcto. Muchísimas gracias por el tiempo, por la A ti. disposición, ayudarme a resolver todas estas dudas, porque llegaron muchas preguntas y yo dije, uy, no, ya aquí tiene que ser con el experto del tema. Muchísimas gracias. Igual, como saben, Instituto de Medicina Funcional, les pueden escribir ahí si tienen dudas, consultas, igual me pueden escribir a mí, yo les puedo contar. Y yo creo que acá los dos la misma cuatro pilares, ¿no? La nutrición, la actividad física, el sueño y la salud mental y emocional. Son los cuatro pilares que hay que cuidar, cultivar y encontrar un balance. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Linares. Ya estaré, Listo. Chévere conversar contigo. qué tal me va con el tratamiento, definitivamente. Todos para volver a juntar a esos enterocitos. Y nos vemos
siguiente oportunidad. De repente hacemos otro live nuevamente porque he visto que muchas personas han estado conectadas, bastante enganchadas, interesadas. Claro, perfecto. Cuídate. Coordinamos. Chao, Cuídate gracias. mucho. Suerte. Chao, chao, bye bye.